Bienvenidos a nuestro podcast de Ciudad de Esperanza. Es un privilegio que estés con nosotros. Espero que disfrutes este mensaje y que sea de bendición a tu vida. Síguenos en todas nuestras redes. Génesis capítulo 40, estuvimos hace 2 semanas hablando de José y luego la semana pasada hablamos de José otra vez y esta semana seguimos con la historia de José, el soñador. Y esta es una serie llamada New Season, nueva temporada. Y creemos que es una nueva temporada en el nombre de Jesús. Y vamos a meternos un poquito en lo que dice este pasaje y les pido también sus oraciones por la pastora Nancy, mi esposa, que está ministrando esta mañana en la iglesia Betania y en el sur de Dallas, una iglesia hermosa también que también tienen 3 servicios ellos, amén, y que Dios los siga bendiciendo. Y ahorita está Nancy ahí predicando la palabra del Señor. Pero dice así la palabra del Señor en Génesis 40. Versículo 1, voy a leer unos pasajes y luego me voy a brincar, así que si me sigue ahí con su vista, con la lectura, dice Génesis 40, versículo 1, y se aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Los puso en la prisión donde José estaba preso. Dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y José les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En ese momento José interpreta los sueños de estos 2 personajes. Dice el versículo 13, dice: y al cabo de los 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Versículo 14, José le dice al copero: Dios te va a restituir, y le dice: acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Cuando Dios te prospere y se cumpla esta palabra que te estoy dando, acuérdate de mí, y te ruego que uses conmigo de misericordia y que hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Ahora te pido que brinques al último pasaje. Dice versículo 23, el mismo capítulo, versículo 23, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Muy triste esta historia, muy drama, pero vamos a entrar. Voy a invitar que cierres tus ojos y que le digas a Dios: Dios, habla mi vida. Porque yo creo que Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza. Pero cuando tú abres tu mente y tu corazón para recibir de Dios, Él es fiel para depositar en ti sus planes, sus propósitos. Pero tienes que ser tú que le digas a Dios: háblame. ¿Por qué no hablas con Dios un momento? Padre Celestial, me uno a la oración de tu iglesia. En esta hora son ellos los que están pidiendo que nos hables, que nos ministres. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada circunstancia, de cada corazón. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de sentarse, ¿por qué no la choca con alguien? Le da un abrazo, un high five o nada más lo saludas y le dices: qué bueno que me tocó sentarme al lado tuyo. Estaba preocupado. Qué bendición que estemos en la casa de Dios el día de hoy. Puede tomar asiento en esta hora. Amén, amén.
Está muy padre tener, estamos empezando, apenas nos estamos acostumbrando a la dinámica de los 3 servicios y sabe que es bien padre porque parece que en cada servicio Dios está haciendo algo y se siente, se puede palpar. Escuchamos de testimonios de personas cuyas vidas están siendo transformadas y bienvenidos al servicio de las 10:30, amén, bienvenidos, qué bueno que puedan estar aquí este domingo. Estamos llevando esta serie que se llama Nueva Temporada y estamos jugando un poquito con este tema o esta frase porque estamos en temporada de nuevas temporadas, amén. En esta nueva temporada tenemos nuevas temporadas de Netflix, amén. ¿Cuántos están viendo ya las nuevas temporadas de películas que están saliendo? También nuevas temporadas de deportes, hay que orar por los Cowboys, amén, en el nombre de Jesús. Ahí sí es una petición muy personal, ¿no? Que Dios haga algo ahí con Jerry Jones y Dios lo toque, pero también hay nuevas temporadas en la escuela, en la academia, y no todos los niños regresan a clases, nuevas temporadas. Estadísticamente esta es la temporada donde la gente más se está moviendo de casa, se está moviendo de ciudad. Hemos estado orando por personas que están llegando a Dallas y personas que están saliendo de Dallas en esta temporada. Y sabe que en este tiempo de tanto cambio, creo que uno de los personajes de quien más podemos aprender es de la vida de José. Y se me hace un poquito triste, es de la vida de José, porque a veces la vida de José se menciona mucho en las historias de niños. Si vas a la escuela dominical y si estabas en la iglesia de niño, lo más probable es que escuchaste de José en algunas ocasiones, ¿no? Y todos los sueños de José y toda la bendición y los sueños que tuvo y la relación con su padre, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando hablamos de la historia del pueblo judío, se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo regular no se habla tanto de José, no se habla suficiente del testimonio de José, y estamos tomando varias semanas, casi un mes, para hablar de este personaje, porque su compromiso a Dios es ejemplar. Su compromiso a Dios nos habla tanto de lo que significa estar conectados con Dios. Y cuando vemos la historia de José, vemos varias etapas, vemos varias temporadas. Vemos una temporada donde él está creciendo y él está introduciendo una nueva visión, un nuevo sueño a su familia. Aunque él era hijo de padres que conocieron a Dios, su padre Abraham es de las figuras más importantes hasta el día de hoy. Cuando miras las religiones más grandes en el mundo y en la historia de la humanidad, ¿no? Está el Islam, está también el judaísmo y está el cristianismo. Y sabes que las 3 religiones más grandes del mundo, todas dicen vuestro padre Abraham, porque todas vinieron de alguna forma u otra de este personaje tan ícono. Y cuando vemos la historia de Abraham y el encuentro que él tuvo con Dios, fue impactante, sin lugar a duda. Pero luego vemos la historia de Isaac y luego de Jacob y luego nace José. Sin embargo, José nace a una familia que tristemente se ha distorsionado. Nace una familia muy disfuncional, una familia que está un poquito tóxica, mucho drama, parece una novela mexicana. Y déjame te digo por qué. En esta historia tienes a un José que su padre se pelea con su tío Esaú y se quieren matar entre sí. Y está orando José que su hermano mayor no lo vaya a matar. El mismo tío de José quiere matar a su padre, pero encima de eso su papá también tiene un problema ahí con su abuelo, porque su abuelo le hizo unos negocios chuecos que no fueron tan honestos y hay una tensión que existe ahí. Pero aún más profundo que eso, como hablamos la semana pasada, José pierde a su mamá cuando él era un niño, así que José crece con básicamente toda su vida sin su mamá. Su mamá muere cuando da luz a su último bebé, Benjamín, el hermano menor de José. Así que cuando miras la trayectoria de la vida de José, ves muchos retos hasta a una temprana edad. Encima de eso hay un montón de drama entre su familia. El hermano mayor de José se mete con una de las esposas de su papá, y le digo que parece novela mexicana. Y luego encima de eso su hermana mayor Dina, ella sufre violencia y sus hermanos piensan que ese es el trabajo de ellos vengarla, y van a una ciudad y matan a un montón de personas y empiezan a crear más y más violencia
experiencia. Y en medio de todo este ambiente tóxico, disfuncional, José, uno de los hermanos menores de la casa de Jacob, empieza a soñar por una vida diferente, empieza a soñar por un futuro que no se ve igual de tóxico, por un futuro que no se ve igual de disfuncional. José comienza a soñar con algo diferente. Y déjame te digo que los sueños son un tipo de entrada, es como que la gasolina que enciende las nuevas temporadas. Cuando empiezas a soñar, estás dándole oportunidad a que inicie algo nuevo. José está en el contexto de una familia tóxica, pero empieza a soñar con liderazgo, empieza a soñar con grandeza, empieza a soñar con propósitos de Dios sobre él y sobre su familia. ¿Sabes que aquí en Estados Unidos la historia de Estados Unidos cambió radicalmente a base de sueños? ¿Sabes que en Estados Unidos, de hecho, ni siquiera tenemos que irnos al principio del país, si nada más nos regresamos unos 60 años, cuando Estados Unidos era un lugar extremadamente racista, al punto que niños anglosajones no podían ir a la misma escuela que niños afroamericanos, donde personas de color no podían subirse al autobús y no podían comprar propiedad en vecindarios donde había personas de otro color de piel. Y cuando sucede todo esto, inicia un predicador, y ya muchos habían propuesto cambios, ya muchos habían intentado cambios sociales y políticos, pero inicia un pastor, el reverendo Martin Luther King Jr., y su speech, su lema fue: tengo un sueño de un Estados Unidos donde el americano, afroamericano y el anglosajón puedan ir a trabajar juntos. Tengo un sueño donde la gente no es juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo un sueño. Y sabes que a veces que las cosas, lo primero que se tiene que hacer para que haya un cambio radical es que necesita haber un sueño de Dios en el corazón de siervos de Dios. Yo no sé qué tan mal pueda estar la situación en tu familia, en tu casa, no sé qué tan disfuncional puedas ver ciertas circunstancias en tu trabajo, en tu hogar, pero déjame te digo que las cosas cambian cuando primero empezamos a soñar. Cuando empezamos a soñar, Dios cumple tus propósitos en mi vida. Dice el salmo que compartíamos en redes sociales: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Hay un pastor que me encanta leer sus libros, ya falleció, era pastor en el sur de Corea, se llama el doctor Paul Yonggi Cho, y él era un pastor de una iglesia muy impactante, muy fuerte lo que pasó en el sur de Corea, en esa región. Y si en algún momento puede leer algo de él, sé que le va a bendecir. Pero el pastor Paul Yonggi Cho en el sur de Corea empezó a pastorear, y la iglesia empezó a crecer y a crecer, y a veces él no tenía todo el tiempo para visitar a todas las personas. Y en una ocasión le llaman de un matrimonio que era urgente que fueran a hablar con ellos. Era una pareja muy próspera, una familia que había convertido en la iglesia de él, y en la iglesia Dios los había empezado a prosperar tanto a él como a la familia de ella. Y él les dice: sí, puedo ir a orar por ustedes. Y luego ellos le dicen: queremos que venga a orar porque mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Queremos que venga a orar por nosotros y vamos a divorciarnos, y hay tanto dinero de por medio que necesitamos discernimiento de Dios, porque tenemos hijos, tenemos propiedades, tenemos negocios, y tampoco queremos hacer este divorcio algo tan tóxico, algo tan feo. Y le pidieron que él fuera a orar, y se sintió tan raro el pastor Paul Yonggi Cho. Dice: porque ¿cómo voy a ir a orar por un divorcio? Dios, yo no puedo orar por un divorcio, para bendecir un divorcio, no puedo hacer eso. Dice: pero fui y llegó y dice: hice algo, dice el pastor Paul Yonggi Cho, hice algo que yo nunca había hecho en mi vida, y no lo hice intencionalmente, y nunca lo volví a hacer después de ello. Pero cuando él llegó con ellos,
entra a la casa enorme, ellos dos muy bien vestidos, muy profesional, muy frío el asunto. Y cuando llegan, dice, déjame, hago una oración. Y dice, sí, porque pues nuestros hijos van a pasar un mal tiempo y tenemos negocios y hay mucha gente que depende de esos negocios. Y él dice que agarró la mano de los dos. Dice, y yo empecé a ver en mi mente, cuando empecé a orar por ellos, empecé a ver un matrimonio feliz, un matrimonio con paz. Y dice, y les empecé a decir lo que estaba viendo. Dice, agarré sus manos y empecé a orar y empecé a decir, no sé por qué, pero estoy viendo un matrimonio feliz. Estoy viendo un matrimonio en paz. Estoy viendo un matrimonio que es ejemplar para sus hijos. Estoy viendo una visión de unos padres que se comprometen a Dios y que bendicen a su hogar. Y los dos, ese momento empezaron a quebrantarse. Los dos, por más dinero que tenían y más orgullo y más prestigio, se quebrantaron, se arrepintieron y Dios sanó y restituyó ese matrimonio. Déjame te digo que hay veces que lo que empuja el cambio es pensar diferente, es tener una visión diferente, es permitir que los sueños de Dios se hagan reales en nuestra vida. Pero hay veces que los únicos sueños que vemos son los que vemos en la tele, ¿no? Y a veces los sueños que vemos en la tele es perseguir más dinero. El sueño de la tele es perseguir más casa, más libertad, más placer. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas son pasajeras. Pero cuando le dices a Dios, dame tus sueños, Dios, dame tus sueños, cumple tus sueños en mi vida, Señor, estos sueños de tus planes y de tus propósitos, esos sueños son un parteaguas para la nueva temporada que Dios tiene para ti. José empieza a soñar en el contexto de una familia tóxica, de una familia disfuncional, y empieza a creer que a lo mejor Dios lo está llamando a ser un líder, lo está llamando a estar en un futuro donde él y sus hermanos puedan brillar con la luna y las estrellas. Literalmente es el sueño de José. ¿Sabe que lo triste, lo retante es que qué pasa cuando parece que a Dios se le olvidó tu sueño? ¿Qué pasa cuando parece que no nada más a Dios se le olvidó el sueño? El copero que le iba a ayudar a José se le olvidó del sueño del soñador. ¿Sabe que esta historia es bien peculiar? Porque esta nueva temporada, ¿estamos listos? Temporada 3. Esta nueva temporada, el capítulo 40 de Génesis, no empieza con José, empieza con dos personajes nuevos. Empieza con dos personajes nuevos que se nos están introduciendo en esta historia. Y uno era un copero y el otro era un panadero. El líder el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y sabes que por lo regular el copero del rey, el copero primordial, no era meramente alguien que traía la copa al rey. Era alguien que cuando le traían una copa al rey, él la probaba para ver si tenía veneno. Y si él se moría, pues libraba al rey. Qué trabajo tan difícil, ¿no? Pero dice, si con que no haya veneno, está muy fácil su trabajo, ¿no? Pero el copero era alguien que debería estar protegiendo la vida de Faraón. Así que lo más probable es que en esta historia lo que pasa, si está involucrando al copero y al panadero acerca de un crimen, lo más probable es que aquí alguien intentó matar al rey. Alguien intentó matar al rey y todavía no saben si fue el copero o si fue el panadero. Así que como para jugársela seguro, meten a los dos a la cárcel. Y los dos terminan en la cárcel, tanto el copero como el panadero. Y lo más probable es que los dos están en la cárcel porque naturalmente están investigando qué es lo que pasó.
Y los dos tienen un sueño. Y aquí José no sabe quién es el culpable. José no sabe si fue el copero que intentó matar al rey o si fue el panadero que intentó matar al rey. Lo único que José sabe es que aquí los dos tienen sueños. Y es interesante porque José en ese momento, estos dos personajes, la Biblia no los introduce, y José se acerca a ellos porque nota que están tristes. José se acerca a ellos y nota su tristeza. Yo quiero hablarte un poquito acerca de esos momentos donde parece que el sueño se ha olvidado. Porque déjame te digo algo acerca de José antes de continuar. Es que desde que José era un niño, José soñó y luego deja de soñar hasta este momento. José soñó cuando estaba con su papá y estaba con sus hermanos, pero luego José fue golpeado y a pesar de que había soñado, él no pierde la esperanza de su sueño, pero luego fue metido como esclavo y luego fue acusado de violación y luego después por tratar de serle fiel a Dios y honrar a su amo termina en la cárcel. Y ahora José tiene todas las excusas para decir: a lo mejor esto de soñar no es lo mío. Tiene todas las razones José en ese instante para decir: a lo mejor esto de confiar de que Dios tiene un propósito más grande es para los demás, pero no para mí. Pero ¿sabe lo que me impacta de José? Es que cuando José está en uno de los momentos más oscuros de su vida, termina en la cárcel y en la cárcel Dios le da favor. Pero luego José, esto está bien sencillo, pero se me hace tan poderoso, que José en medio de su tragedia mira la tristeza de los demás. Qué peculiar. José, estás en la cárcel, tú también deberías estar triste, José, ¿no? José, o sea, yo entiendo que estés mirando la tristeza de los demás, pero José, tú mismo te han traicionado, te han golpeado, tus sueños han sido destrozados. Y en ese momento José se empieza a preocupar por la tristeza de dos hombres que él no conoce. ¿Sabes que lo poderoso del evangelio es que a veces Dios te llama a orar por enfermos aunque tú estés enfermo, ¿no? Lo fuerte del evangelio es que hay veces que Dios te llama a preocuparte por los demás aunque tú mismo estés pasando por un reto que a lo mejor está más pesado de lo que tú puedes aguantar. ¿Sabes que uno de los antídotos más fuertes para vencer en los momentos difíciles es acordarte de que esta vida no solo se trata de ti y de mí, sino también de ayudar a los demás? Uno de los antídotos más potentes para pelear en contra de la depresión, de la tristeza o simplemente de una temporada fea es recordar que tu vida sigue teniendo propósito para ser de bendición a los demás. ¿Sabes que aquí José ve la tristeza, los ayuda? Y luego sucede algo que nos da un montón de esperanza en la vida de José. Creo que es el momento donde se nos da más esperanza que en todos los demás momentos, porque José le está echando ganas. José llega como esclavo y se convierte en el mejor esclavo. Llega a la cárcel y se convierte en el mejor prisionero. Lo ponen de líder sobre todos los esclavos y luego lo ponen de líder otra vez cuando está en la cárcel. ¿Y sabes qué? Ese era el sueño de José. En el sueño de José, él tiene liderazgo, tiene un don, tiene una visión donde Dios lo va a levantar como líder. Y hasta cierto punto él no ha alcanzado su sueño, pero está ejerciendo su don, está ejerciendo aquello que Dios lo llamó a hacer. Y estando en la cárcel, aquí se nos da un golpe de esperanza. ¿Y sabes cuál es ese golpe de esperanza? Es que en ese momento estos dos personajes, el copero y el panadero, se acercan con José y le dicen: tuvimos un sueño y estamos tristes porque no tenemos idea lo que significa. ¿Sabe que una de las cosas que más provoca frustración en el ser humano es saber que Dios está aquí, pero no saber qué es lo que Dios quiere de mí?
Ellos sabían que había algo poderoso del sueño que acaban de tener, porque si no, no estuvieran tristes. Hay algo de ese sueño que los incomodó, que los hizo que pensaran más allá de su circunstancia. Y ese sueño lo querían entender, pero no podían. Y déjame te digo que hay veces que cuando soñamos, pero nos desconectamos de Dios, por más bonito que esté el sueño, la frustración va a estar ahí si no estamos conectados con Dios. Y es por eso que viene José y les dice: ¿acaso no es Dios el que da las interpretaciones de los sueños? Y ahí está la palabra de esperanza. Y déjame te explico por qué esa palabra es de esperanza. Porque José no tiene por qué creer en los sueños ya. Imagínate, José sueña, lo golpean, hablan cosas malas de él, y luego vuelve a soñar y sueña más grande, pero luego lo golpean, lo meten a un pozo, y José deja de soñar. Lo venden como esclavo, después termina en la casa de Potifar, es tentado, trata de honrar a Dios, lo meten a la cárcel, y parece como que las cosas se están yendo de mal en peor, en peor, en peor. Y luego llega un momento, estando José en la cárcel, donde él ya no tiene ningún motivo para soñar. Él no tiene ninguna evidencia palpable para decir: yo creo en los sueños. Dios es el que interpreta los sueños. Dios te está hablando por medio de este sueño. No es un sueño normal. Sabes que cualquier persona que no es José hubiera visto esta circunstancia, y lo primero que hubiera dicho es: ese sueño no significa nada. Créeme, yo he soñado y Dios, pensé que era de Dios y no se cumplió, y pasaron años y no se cumplió, y luego terminé de esclavo y no se cumplió, y luego terminé aquí en la cárcel con ustedes y los sueños. Es más, creo que nada más comiste de más anoche. No significa nada tu sueño. Eso hubiera sido la respuesta de cualquier persona. Pero lo poderoso, lo potente de la respuesta de José es que José todavía no sabe con certeza de que Dios va a cumplir su sueño, pero él ya está hablando con certeza. Dios es el que da los sueños. Dios es el que da la convicción de sueños. Dios es el que da el llamado. Casi le quieres preguntar: ¿tú cómo sabes, José? Si tú soñaste y no ha pasado nada. Pero la fe de José es tan fuerte. ¿Por qué? Porque él no nada más conoce de Dios, él conoce a Dios. Hay una diferencia. Él no nada más conoce de los sueños, él conoce al dador de los sueños. Y aunque él no entiende lo que está pasando, él conoce quién está escribiendo su historia. En ese momento José les dice: yo sé que soñaron. ¿Sabes que un cristiano amargado le hubiera dicho a otro cristiano: deja de soñar? Yo también soñé cuando me entregué a Jesús, pero dejé de soñar porque nunca se cumplió nada. ¿Sabe cuántos cristianos amargados hay? ¿Cuántos cristianos amargados con sueños olvidados hay, que en vez de alimentar fe en la siguiente generación, están poniendo barreras para que otros alcancen sus sueños en el nombre de Dios? Pero eso es lo que sucede naturalmente cuando te desconectas de Dios. Cuando te desconectas de Dios es mucho más fácil hundirte. Estos dos botes se ven igual. Amén. Estoy promoviendo aquí la Coca-Cola. Si yo tomo este bote, se ve igualito al otro, y yo lo trato de destruir, voy a tener muy mal tiempo tratando de destruir esto. ¿Por qué? Porque está lleno. Pero este bote se mira igualito, se viste igual, usa la misma palabra, dice las mismas frases. Pero este bote que está vacío no necesita mucha fuerza, y cuando viene la presión se lo come. Déjame te digo algo.
no se trata de aparentar ser cristiano, se trata de conocer a Dios. No se trata de tener la misma apariencia que el otro. Se trata de llenarte de Dios. ¿Y sabes dónde se nota la diferencia más grande? En los momentos más oscuros. Es en los momentos más oscuros donde sale lo peor de ti o lo mejor de ti. Es en los momentos más oscuros donde como dice la frase, no, si no te mata te hace más fuerte. Es en los momentos más oscuros cuando el enemigo que te quiere presionar lo va a intentar, pero si estás lleno de Dios te va a querer aplastar, pero no te va a poder tocar. Pero cuando estás vacío, tienes el mismo color, la misma apariencia, el mismo título, también se llama Coca-Cola, también se llama cristiano, también tiene todo. Pero cuando viene el momento difícil te das cuenta, ese bote está vacío. Ese bote necesita una vez más la llenura del sueño de Dios, de la visión de Dios, de la presencia de Dios, del gozo de Dios, de la fe en el nombre de Dios. ¿Sabes que José en ese momento le da una palabra? Y no es que José nada más se crea más que ellos. De hecho, vemos que José usa su don profético y usa su don de interpretar sueños. Y es un don bien potente que tiene este muchacho José. Sin embargo, al pasaje que sigue, ves la humildad de José. Y de hecho, si tienes ahí tu Biblia y puedes abrir tu Biblia conmigo, ahí el capítulo 40 de Génesis, versículo 14. Capítulo 40, versículo 14. ¿Están conmigo? Génesis 40, 14. José le dice al copero: Dios me dice que Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar a posiciones de liderazgo. Dios te va a elevar una vez más y te va a regresar todo lo que se te fue quitado. Dios te lo va a dar. José lo bendice, le interpreta el sueño, le da una palabra y luego José le dice: por favor, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. En ese momento ves la humildad de José. Sabes que en el mundo cristiano tristemente a veces existen estos dos extremos. En un extremo tienes a personas que nunca quieren servir, ¿no? Que nunca piensan en los demás. Y pues obviamente eso está mal, ¿no? Pero también tienes a personas que ayudan a los demás, pero que jamás buscan ayuda para ellos mismos. Y eso a lo mejor no se ve como un problema tan grande que el otro, pero también es un problema. ¿Y no por qué? Porque por eso Dios nos dio la comunidad de fe, porque el hierro afila hierro. Y hay momentos donde tú también necesitas ser bendecido. Hay momentos donde tú también necesitas palabra de Dios. Y hay momentos donde nada más como que nos comencemos de: yo no necesito ayuda, yo ya nada más estoy yo, Dios y mi Biblia y se acabó. Y dices: no, José aquí tiene la unción para interpretar el sueño y bendecir a alguien, y la certeza de que Dios no ha terminado con él. Y al mismo tiempo el mismo José dice: te pido que si está en tu posibilidad, acuérdate de mí cuando Dios te bendiga. Acuérdate de mí. Y le pide ayuda al copero. ¿Sabes qué, iglesia? No hay nada mal con pedir ayuda. Cuando sientes que los sueños están olvidados, conéctate con Dios. ¿Sabes que por eso es tan importante la iglesia? Vivimos en una temporada
donde, y es la misma temporada, el posmodernismo, lo hemos estado tocando los miércoles, los temas de miércoles. Por cierto, este miércoles tenemos un concierto, no se lo pierdan, viene una banda de España a ministrar, pero ya el comercial no hay de miércoles. Pero sabes que hemos estado tocando acerca de este movimiento que dice, vos, tú no necesitas la iglesia, tú nada más necesitas a Dios. ¿Sabes que eso es bien tóxico? Porque quien creó la iglesia fue Jesús, no fue el hombre. Jesús establece mi iglesia. Jesús establece su iglesia. Y luego Pedro da una verdad. Y en ese momento Pedro da una verdad muy potente donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta a Pedro y le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca de la iglesia? La roca de la iglesia es que la iglesia abraza a Jesús como la única esperanza. La iglesia abraza a Jesús como la única esperanza en esta tierra. Y vivimos en un mundo donde se promueve tanto. Tú nada más necesitas a Dios, no necesitas la iglesia. ¿Sabes lo que hizo José? José le pide a su hermano, ayúdame, necesito tu ayuda. Ayúdame. ¿Sabes que la iglesia está aquí para ayudarnos los unos a los otros? La iglesia está aquí porque a veces te va a tocar bendecir a alguien y hay veces que te va a tocar recibir la bendición de alguien más. Y eso está bien, porque eso es el propósito de la iglesia. Nadie está por encima de nadie. Tú y yo necesitamos el uno del otro. Y una de las mentiras más grandes del diablo es que tú puedes solo. Tú no necesitas a nadie. Tú, tu Biblia y Dios, y se acabó. No te comas la mentira del diablo. Dios te quiere bendecir con una comunidad de fe, una comunidad viva, una comunidad contagiosa, una comunidad que cree en tus sueños, una comunidad que sueña contigo y que dice, vamos a darle con todo en el nombre de Dios. Vamos a creerle a Dios para esos sueños que nadie cree. José empieza a pedir ayuda. Y lo triste de este pasaje es el versículo 23. Y sabes que eso también pasa. Y creo que a veces por eso hay gente que se aleja de la iglesia y se aleja de los sueños y se aleja de Dios. Es por lo que pasa en el versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y el jefe de los coperos, el amigo que le iba a ayudar, ¿sabes que Dios puso la iglesia para ayudarnos los unos a los otros? Y por más dones espirituales que tengas, no te creas tan fuerte que no necesites la iglesia. Pero nuestra fuente de bendición más grande sigue siendo Dios. Nuestra fuente de bendición más grande tiene que ser Dios. Y en ese momento Dios sigue obrando el propósito de Dios en José, a pesar de que el hombre se olvida de los sueños de José. Yo no sé qué le dolió más a José, si que lo golpearan sus hermanos, o si que lo metieron al pozo, o si que lo venden como esclavo, o si que termina que echan mentiras de él de que es un criminal, o que termina en la cárcel. O si lo que más le duele es que por fin tiene un poquito de esperanza de que el copero del rey sabe quién es él y conoce su situación. Y en ese momento él tiene la oportunidad de restaurar a todo lo que Dios le ha prometido. Y que la persona que él piensa que lo va a sacar adelante se olvida de él. Sueños olvidados. José no había soñado desde que era un niño y dejó de soñar en la esclavitud y dejó de soñar en la cárcel. Pero aquí ves un José que una vez más empieza a creer en los sueños. Una vez más empieza a creer que a lo mejor esas promesas no eran meramente sueños de él, sino promesas de Dios para su vida. Y en ese momento José empieza a soñar otra vez. Pero como que el enemigo le quiere una cachetada y le dice: mira, José, se olvidaron de ti otra vez.
De hecho, dice el capítulo 41 que pasaron 2 años. Di conmigo 2 años. 2 años después de que José tiene sueños olvidados. Imagínate, estás bien emocionado porque empezó el año y el copero lo regresaron, lo restituyeron y ahora sí Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Y pasa enero y febrero y marzo y abril y junio y julio y no pasa nada. Y llega Navidad, llega diciembre, llega el año que viene y el copero ya ni siquiera se acuerda de tu nombre. Pero déjame te digo, cuando todo el mundo se olvida de ti, Dios no se ha olvidado de las promesas que te hizo. Cuando todo el mundo se olvida de ti, Dios no se ha olvidado de los sueños que te dio. Voy a invitarte a estar de pie. Dios no se ha olvidado de los sueños que Él puso en tu corazón. Dios no se ha olvidado de esa promesa. A lo mejor se abrieron puertas y se cerraron. A lo mejor hubo traiciones. Y a lo mejor hay gente que hasta se olvidó de tu nombre. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Aleluya. Dios no se ha olvidado de las promesas que te dio. Pero sabes que, déjame te digo algo, que en el momento cuando parece que está más oscuro para José, ese es el momento donde él más tiene que confiar en Dios. Y déjame te digo, porque imagínate que José llegara a la cárcel y cuando estos muchachos le traen los sueños, que ellos vengan con José y le dicen: José, tuvimos este sueño, y que José les digan: ¿para qué sueñas? Ya me cansé de soñar, ya me cansé de esto. Imagínate que en el momento más oscuro de su vida, José decidiera olvidarse de sus sueños. Imagínate que en el momento más oscuro, estando en la cárcel, después de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, que José nada más dijera: esto no es para mí. Pero lo loco es que es en el momento más oscuro que la fidelidad de José y su don es lo que hace que el copero se acuerde de él. El copero no se acuerda de José, no se acuerda de su nombre, no se acuerda de nada de él. Lo único que se acuerda es que José tenía un don y que cuando él necesitaba ese don, José fue fiel y José le interpretó el don y le interpretó el sueño. Lo único que el copero se acuerda es el acto de fidelidad de José. En el momento más oscuro y más solo es cuando es más importante que honres a Dios. Los momentos, la fidelidad a Dios en los momentos más oscuros es lo que abre la puerta a lo sobrenatural en tu vida. La fidelidad de Dios en los momentos más oscuros es lo que abre la puerta a una nueva temporada. Viene una nueva temporada para ti. Viene una nueva temporada para tu matrimonio. Viene una nueva temporada para tu familia. Viene una nueva temporada para tus hijos. Los milagros que pensaste que nunca van a suceder, Dios me puso en el corazón que te recordara, iglesia: yo voy a cumplir mi propósito en ti. Como dice mi palabra no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir cada uno de sus propósitos en ti.